Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo en un nuevo programa. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal estás? Muy bien, fenomenal. ¿Lista para un nuevo programa? Lista. Estupendo, fenomenal. Pues yo pensaba que podríamos hablar sobre Franco. Vale. Francisco Franco. Buena idea. Vagamonde. Yo creo que es una figura bastante interesante de Sí, hablar. porque fíjate, 40 años en el poder. Sí, desde el 36 hasta 1975. Él nació en Ferrol, en Galicia, en 1982 y murió en noviembre de 1975. Es una figura muy, muy controvertida en España porque tiene las dos vertientes. Hay gente que lo quiere mucho y hay gente que lo odia. Sí. Y bueno, lo que es innegable es que fue una persona que marcó un antes y un después en la historia de España. Sí, sí, sí. Cuando nace Francisco Franco, España todavía es un imperio. Tiene colonias en Cuba, en Filipinas, y eso es cuando ya lo pierde y queda solamente pues la península ibérica y un territorio en Marruecos. Sí. Pero algo que avanzan los años, pues van perdiendo cada vez más territorio en Marruecos, ¿no? Y él lo que le encanta es ser almirante, o sea, bueno, lo que es el mar, y aspira a ser almirante. Lo que pasa es que no le dejan entrar en la academia naval. No lo sabía esto. No. Entonces puede entrar, pero en el ejército de tierra. Entonces él se traslada a la academia militar en Zaragoza, entra incluso antes de la edad que se le permite. Qué curioso. Y al poder entrar antes de la edad oficial, lo que le permite es, con diferentes acciones de valor y dedicación a todo lo que es lo militar, puede ascender rápidamente dentro de los militares. Pero claro, esto como es tan joven, resulta que llega a ser una de las personas condecoradas más jóvenes de la historia. De hecho, a la edad que llegó a ser general, solamente había otra persona en toda la historia que llegó a ser general a esa misma edad, que fue Napoleón. Oh, qué curioso. Sí, sí, sí. Bueno, entonces lo más interesante también de Franco es que en España, en ese momento, eran tiempos muy revueltos. Entonces, bueno, pues había un rey en España que luego pues fue derrocado. Luego lo volvieron a poner, en fin, eran tiempos muy muy complicados. Entonces Franco lo que hacen es que lo destinan a Asturias porque hay una revuelta en contra del gobierno. Sí. Entonces ahí es donde pues consigue digamos sofocar la rebelión. Se le atribuye como la Revolución de Asturias de 1934. Sí. Y bueno, pues es muy reconocido por eso. Entonces se le empiezan a asignar como más misiones y más importantes, pero llega un momento en que el gobierno, en ese momento, que era la República, la Segunda República, dice, bueno, este señor hay que mandarlo un poco lejos porque es una amenaza para la República. Posible amenaza, sí. En caso de que sucediera algo. Entonces intentan enviarle pues fuera de la península ibérica, ¿no? Le envían pues a Canarias, sí, a África y tal, ¿no? En sitios que realmente no moleste. Exactamente, ¿no? Pero él estuvo al servicio de la República. Sí. Entonces resulta que la situación económica y política en España llega a un punto que ya no puede aguantarse más, que un día hablaremos más en detalle de la política, por qué sucedió esto. Sí. Y estalla una guerra civil. Entonces hay dos bandos. Un bando que se declaran a sí mismos como el gobierno constitucional, sí.
que es la Segunda República y que llama al otro bando los rebeldes, o los fascistas o los alzados, y el otro bando que se declara pues el bando de la derecha, sí, el alzamiento militar que era totalmente necesario, ¿no? Contra los rojos, que era el otro bando. Sí. Dijéramos, creo era azules contra rojos. Azules contra los rojos, exactamente. Y claro, dependiendo de las fuentes que uno lea, pues ya se ve un poco dónde, qué postura defienden. Claro. Bien. Entonces el alzamiento militar lo que intenta es en un día cambiar todo el gobierno de España y en todas las provincias españolas para cambiar de un bando a otro. Lo que pasa es que no tiene éxito en todos los ayuntamientos y provincias, y solamente hay un trozo que podríamos decir que es la zona central de España, en el que se convierten en azules, que digamos están de acuerdo con Franco. Excepto Madrid. Madrid sigue siendo un punto a favor de la República, pero todo lo que es la costa, desde Barcelona a Valencia, todos están apoyando al gobierno de la República. Bien, entonces resulta que la persona encargada de todo esto era un general que se llamaba el general Sanjurjo, que era un militar que estaba exiliado en Portugal. Entonces este señor iba a tomar el mando de todo el alzamiento en España e iban a traerle en un avión desde Portugal a España. Pero resulta que el avión en el que va se estrella y muere. Oh. Sí. Entonces, digamos, los que estaban organizando todo, sí, dicen, bueno, tenemos que buscar un suplente, una persona que sea capaz de tener esto. ¿Con quién podemos contar? Pues dijeron, pues vamos a contar con este señor Franco, porque, bueno, pues tiene mucha experiencia militar, sabe mucho y además cuenta con el respaldo de los militares. Sí. Entonces, Franco estaba destinado en África y aprovechan los gobiernos de Alemania e Italia para apoyar a Franco. Sí. Entonces, en ese momento resulta que Mussolini es quien está en Italia y Adolf Hitler es quien está en Alemania. Entonces también ellos, en 1936, que fue cuando estalla la guerra civil española en julio, ambos gobiernos, el alemán y el italiano, ven como una muy buena oportunidad para apoyar a Franco económicamente, militarmente y con todo lo que haga falta, para luego tener un gobierno amigo. Y claro, si consiguen tener un gobierno amigo, también les ayudará en sus países a nivel político. Entonces, bueno, lo primero que hacen los alemanes es enviar una legión, lo que se llamaba la Legión Cóndor, que eran muchos aviones de bombardeo, y bombardearon por primera vez una ciudad. Era la primera vez en la historia que se bombardeaba una ciudad. Hasta entonces nunca se había hecho. Entonces fueron a civiles, y fue la ciudad de Guernica. Sí. Entonces era la primera vez, como digo, que esto sucedía. Murieron más de 200 personas, y esto quedó luego retratado en el famoso cuadro que pintó Pablo Picasso del Guernica, que era, pues esto, la representación de el bombardeo sobre la ciudad. Sí. Gracias a Hitler también Franco pudo ir en avión desde África hasta la península ibérica. Sí. Y constituyó una junta militar en Salamanca. Entonces, bueno, para cortar un poco la historia, finalmente consiguió, después de 3 años, la guerra
terminar con la guerra civil y alzarse con el poder. Entonces estuvo durante 40 años al mando de España, y claro, durante ese tiempo pues la Segunda Guerra Mundial pues terminó. Entonces los gobiernos de Italia y Alemania ya dejaron de existir, el fascismo como lo conocían, pero hasta ese punto eran muy amigos. Entonces hay un documento que ha salido ahora, que es del MI6, de los servicios de inteligencia secretos británicos, que habían conversaciones entre Hitler y Franco. Entonces estos documentos se han desclasificado porque ya han pasado más de 70 años. Y hay una famosa reunión que tuvieron Hitler y Franco presencialmente en un tren en Hendaya. En Hendaya, sí. Sí. Y era pues para hablar sobre que España entrara en la guerra a favor del eje de Alemania e Italia. Lo que pasa es que España en ese momento estaba muy empobrecida y con... Sí, entonces oficialmente la versión es que se declararon neutrales. España se declaró neutral, pero de algún modo simpatizaba con los alemanes, incluso les ayudó a los nazis a escapar a Argentina después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, pues este documento del MI6 lo que dice es que el gobierno británico no quería que España entrara en la guerra y pagó lo equivalente hoy en día más de 230 millones de dólares a altos oficiales españoles para convencer a Franco de que no entrara en guerra. ¿Y por qué razón? Porque si hubiera entrado en guerra hubiera afectado sobre todo a la parte de la península ibérica abajo del todo, en lo que es Gibraltar, porque es la entrada al Mediterráneo, entrada y salida. Entonces eso actualmente era importante para los ingleses. Sí, es una zona inglesa. Sí. Oye, pues muy interesante. Vamos a dejarlo aquí y seguimos en el próximo programa, ¿te parece? De acuerdo, hasta la próxima. Hasta la próxima, chao.